Buenas noches, hermanos, que el Señor continúe bendiciendo su vida. Estamos de nuevo reunidos juntos, ¿verdad? Aunque en lugares diferentes, pero juntos en un mismo propósito. Y es seguir, hermanos, con nuestros estudios, el estudio que estamos dando sobre la membresía de la iglesia. Este es nuestro cuarto estudio vía online, ¿verdad? Y esperamos, hermanos, que usted pueda seguirle dando seguimiento a este estudio desde sus hogares. Quiero recordarle, hermano, que yo estoy haciendo este estudio en una forma panorámica, para que tengamos una idea panorámica. Cuando digo panorámica es como si yo estuviera montado en un helicóptero pasando por encima de un bosque. Pero ustedes, hermanos, tienen que hacerlo de una forma ya más profunda, y es que ustedes van a caminar por el bosque. Yo solamente voy a darle, si podemos decir así, la introducción, pero ustedes tienen que recorrer todo el material. Cada uno de ustedes tienen este folleto que le hemos preparado, que contiene el libro completo de la membresía de la iglesia de Jonathan Leckman. Entonces, hermanos, vamos a orar para que podamos comenzar. Amén. Padre, te damos la gracia que en esta noche nos permite que podamos navegar a través de este material, Señor, que podamos ver lo que nos dice tu palabra a través de este libro, Señor, de lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras sobre la membresía de la iglesia. Oramos, Padre, que podamos ser alumbrados, que podamos ser iluminados y que podamos, Señor, conocer más de tu voluntad a través de este estudio. Por Cristo Jesús oramos, te damos la gracia. Amén. Amén. Bueno, hermano, en la clase pasada nosotros estuvimos viendo, ¿verdad? Finalizamos diciendo que las metáforas no son realmente metáforas, sino sombras. Cuando queremos decir, hermano, que las metáforas no son metáforas, sino sombras, lo que queremos decir es que una metáfora está enfocada a señalarnos algo más grande que lo que nos enseña la metáfora. Por ejemplo, cuando hablamos de la iglesia, que dice la Biblia que se unirán dos y serán una sola carne en el libro de Efesios, y dice que grande este misterio, y el apóstol Pablo dice que esto digo con respecto a Jesucristo y la iglesia. Lo que quiere decir es que la metáfora del matrimonio nos trata de llevar es una sombra que nos trata de llevar a algo más profundo, que es la relación que tiene Jesucristo con la iglesia. También, hermanos, cuando nosotros vemos que nos habla de la metáfora, por ejemplo, de la familia, del padre, por ejemplo, terrenal, el padre terrenal es una sombra de lo que es la relación con el Padre celestial. Amén. Igual, hermano, que cuando hablábamos de los pámpanos en la vid, no son más una sombra que nos trata de llevar a nosotros a la realidad de lo que es nuestra conexión con Jesucristo. Nosotros, cuando nos dice que nosotros somos los pámpanos y Jesucristo es la vid, lo que nos quiere decir es que nosotros tenemos que estar unidos, tenemos que estar conectados a Jesús, porque apartado de Jesús, hermano, como dice la palabra, nada podemos hacer. Amén. Entonces, hermano, vamos a orar para que podamos compartir este tiempo. Padre, te damos la gracia. Guíanos, Señor, en este tiempo de estudio. Alumbra nuestros ojos y guíanos a la verdad. Por Jesucristo, oro y te doy gracia. Amén. Decíamos, hermano, que en la página 38, a mediados de la página 38, que es la 94 en el libro, hablábamos, hermano, de que no hay nada parecido a la iglesia local. Dice aquí, empiezas a entender por qué sigo diciendo que no hay nada en el mundo parecido a la iglesia local y a sus miembros. Dice, al final se demostrará que las relaciones que compartimos en la iglesia local estaban más correlacionadas que si fuésemos un cuerpo físico. Era más segura que el abrazo de un padre, era más íntima que el amor fraternal, era más resistente que una casa de piedra, era más santa que el sacerdocio, y así podríamos seguir horas y horas. O sea, cada semblanza que tiene la palabra de lo que es la iglesia local, realmente en la realidad es algo más profundo. Cuando hablamos, por ejemplo, como de la iglesia local, como de una familia, algo que debemos tener presente es que la familia espiritual en cierto aspecto es más fuerte que la familia carnal o física, porque con la familia espiritual usted espera compartir toda la eternidad. La familia física, la relación termina
puede terminar aquí mismo estando vivo físicamente, pero también termina cuando morimos físicamente. Dice, esto es lo que Jesús ha preparado en la iglesia para nosotros, y esto es lo que pensamos practicar aquí, en cualquier iglesia en la cual usted pertenece. O sea, esa relación de hermandad, esa relación de unidad, esa relación de ser una casa espiritual, de ser piedra viva, es algo que se practica en la iglesia local, no en la iglesia universal. Dice, los practicamos con todas esas personas, aún pecadoras y aún extrañas, que a veces nos lastiman, igual que nosotros los lastimamos a ellos. Siempre debemos entender, hermano, que la iglesia van a pasar situaciones donde vamos a ser lastimados, pero también tenemos que reconocer que muchas veces nosotros también lastimamos a otra persona. Dice, ¿a qué se parece una iglesia local y sus miembros? Dice, se parece a un cuerpo, se parece a una novia preparada para casarse, a un templo, a una familia, a un sacerdocio real. Dice, pero son mucho más que cualquier ejemplo que pongamos. Ahora, hermano, dice en la página 39, volvemos a la realidad. Dice, habiendo dicho esto, cualquier miembro de la iglesia en el planeta Tierra sabe que la vida en la iglesia local no siempre es así. Y cuando habla de que no siempre es así, es que no es siempre tan correlacionada, tan íntima, tan resistente, tan santa como debía ser. De hecho, puede ser lo contrario. Aquí, hermano, nos da la historia, ¿verdad?, de una mujer en la iglesia, que ella decidió abandonar la iglesia porque sintió que la iglesia no era lo que ella había esperado, que de la iglesia con ella no fue lo mejor. Y muchas veces puede pasar así, ¿verdad, hermano? Que vamos a una iglesia y la experiencia que tenemos de la relación con los hermanos, con el mismo pastor, no es la que esperamos y podemos alejarnos heridos de la iglesia. Otra vez, hermano, yo creo que también se puede dar la situación de que nosotros esperamos que la iglesia nos dé mucho a nosotros, pero nosotros no esperamos dar nada a la iglesia, solamente estamos esperando a recibir. Y realmente debemos entender, hermano, que la iglesia local es una institución orgánica en la que yo recibo, pero también estoy allí para dar. Entonces, hermano, le dejo ahí la carta para que usted la lea. Este intercambio, la carta que hizo esta mujer y la carta que le contestó la iglesia. Ahora, hermano, yo quisiera que veamos las 12 razones por las que la membresía de la iglesia es importante. ¿Por qué es importante la membresía de la iglesia? Primero, es importante porque es bíblica. Dice, Jesús estableció la iglesia local y todos los apóstoles desarrollaron su ministerio a través de ella. Lo segundo que vemos es que la iglesia son sus miembros. Muchas veces decimos vamos para la iglesia, cuando realmente para donde vamos es para el templo. La iglesia somos nosotros cuando nos reunimos cada uno. La iglesia son sus miembros. Dice, ser una iglesia en el Nuevo Testamento es ser uno de los miembros de la iglesia. Lee el libro de los Hechos. Debería ser parte de la iglesia porque ella es a quien Jesús vino a rescatar y a reconciliar consigo mismo. La tercera razón por la que la membresía es importante es porque es un prerequisito para la Cena del Señor. Dice, la Cena del Señor es una celebración para la iglesia reunida. La número 4 es que la membresía es la manera de representar oficialmente a Jesús. La membresía es la confirmación de la iglesia de que eres un verdadero ciudadano del reino de Cristo y por tanto un representante identificado de Jesús ante las naciones. La número 5 es, hermano, que la membresía es importante porque es la manera de declarar tu más alta lealtad. Dice, tu membresía en el equipo, la cual se hace visible cuando ondea la bandera de la Cena del Señor, es un testimonio público de que tu más alta lealtad pertenece a Jesús. Nuestra más alta lealtad en la iglesia no es el pastor, no es un hombre. Nuestra más alta lealtad tiene que ser nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. La número 6 dice, es la manera de encarnar las ilustraciones bíblicas y representarlas. Dice, es dentro de la estructura de la responsabilidad de rendir cuenta de la iglesia local que los cristianos viven y experimentan la correlación de su cuerpo, la plenitud espiritual de su templo.
así como la seguridad, la intimidad y la identidad colectiva dentro de su familia, dentro de la iglesia, hermano. La número 7 es que es la manera de servir a otro cristiano. Dice, la membresía te ayuda a saber a qué cristiano del planeta Tierra tiene la responsabilidad específica de amar, servir y supervisar y estimular. Te capacita para cumplir tus responsabilidades bíblicas con el cuerpo de Cristo. Puedes ver Efesios 4:11 al 16 y del versículo 25 al 32. La número 8 de por qué la membresía es importante es porque es la manera de seguir a los líderes cristianos. Dice, la membresía te ayuda a saber a qué líder cristiano en el planeta Tierra está llamado a obedecer y a seguir. Por otra parte, te capacita para cumplir tu responsabilidad bíblica con ellos. La número 9 dice, ayuda al liderazgo de los líderes cristianos. La membresía permite a los líderes cristianos saber a qué cristiano en el planeta Tierra deben apacentar. Por ejemplo, yo como pastor de la Congregación Bíblica Cristiana, mi preocupación no tiene que ser los cristianos de otra iglesia. Eso yo no lo tengo que apacentar. Ahora, yo sé que los cristianos que pertenecen a la Congregación Bíblica Cristiana, yo tengo una responsabilidad de apacentarlo y cuidarlo. La número 10 dice posibilita la disciplina eclesial. Dice, te coloca en un lugar bíblicamente determinado para participar en la labor de la disciplina en la iglesia de forma responsable, sabia y amorosa. Yo no puedo disciplinar ni puedo participar en la disciplina de una persona que sea miembro o que sea parte de otra iglesia. La número 11 dice, da estructura a tu vida cristiana. Dice, coloca la afirmación individual del cristiano de obedecer y seguir a Jesús en una situación real donde la autoridad se ejerce realmente sobre nosotros. Y por último, hermano, protege el testimonio e invita a las naciones. Dice, la membresía refleja el gobierno alternativo de Cristo a un universo que observa. Podemos ver en Mateo 5:13, en Juan 13:34 y 35. Dice, las mismas restricciones que se aplican a la membresía de la iglesia producen la asociación de un grupo que invita a las naciones a algo mejor. Dice, es el programa divino de evangelización. Amén. Ahora, hermano, ¿cuáles son los requisitos que nos presenta, que son los requisitos para ser miembro de una iglesia? Y esto es importante porque muchos de nosotros podemos tener concepto errado de cuáles son los requisitos que se debe tener para ser miembro de una iglesia. Dice, algunas personas rechazan la membresía de la iglesia porque creen que esta significa hacer esfuerzo y malabarismo extraordinario, o bien creen que significa que han de mejorar los estándares de comportamiento para poder acceder a la membresía. Dice, ambas cosas suenan como lo opuesto a la gracia de Dios, la cual es gratuita. Dice, no es difícil comprender por qué la gente piensa de esta manera. Normalmente la membresía conlleva como requisito algún tipo de estándar. Cuando nosotros, ¿verdad?, pensamos en la membresía de un club, por ejemplo, hay clubes que para usted pertenecer usted tiene que tener cierta posición económica. Pero hay clubes que aún usted teniendo cierta posición económica, usted no puede pertenecer porque usted no tiene un pedigrí que viene de atrás. O sea, yo por ejemplo vi en mi país a una persona como un pelotero que ganó millones en la Grande Liga, que es millonario, pero no le permitían entrar a cierto club que había en ese lugar porque él no tenía pedigrí. Tenía dinero, pero no tenía pedigrí. Entonces, en la iglesia no es así, hermano. Dice, por definición, ser miembro de algo es ser algo que otros no son. Eso suena peligrosamente exclusivo. La membresía, hermano, es simplemente para personas que sean cristianos. Dice, debemos ser sinceros. Es fácil ir por un camino moralista con respecto a la membresía de la iglesia y pensar que yo debo ser miembro de la iglesia si yo educo a mis hijos mejores, si yo me comporto mejor, si yo vivo mejor. Pero no es así, hermano. Eso es moralidad, eso no se llama espiritualidad. Dice, ¿ves a dónde nos lleva esto? En la página 42 estamos, hermano, al final. Dice, ve a dónde nos lleva esto.
Parece así como todo el concepto de la membresía eclesial produjese ciudadano de primera clase, de segunda clase, y no ciudadano en base a cómo se comporta la gente. Esta sería la antigracia del Evangelio. Esto es lo que este libro defiende. ¿Cuáles son exactamente los requisitos de la membresía de la iglesia? Entonces, ¿cuáles son? ¿Quién puede acceder a la membresía de la iglesia? Dice, uno de los privilegios que he disfrutado mientras he servido como anciano en diferentes iglesias ha sido la oportunidad de llevar a cabo entrevistas de membresía. Los requisitos para acceder a la membresía son sencillos. ¿Cuál es el requisito que usted necesita? Que usted sea cristiano. Ese es el requisito. Dice, o lo que es lo mismo, los requisitos para acceder a la membresía de la iglesia no deben ser ni más altos ni más bajos que los requisitos para ser un cristiano, con una sola excepción a la cual llegaremos en un momento. Dice, lo que pretendemos afirmar es confirmar lo que son ovejas. La membresía eclesial empieza cuando la iglesia local confirma la profesión cristiana de la fe de una persona, como Jesús hizo con Pedro. Jesús le preguntó a Pedro, ¿quién dicen ustedes que yo soy? Y Pedro le respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La persona debe entender que esta palabra significa de otra manera. La gente necesita entender el Evangelio y creer en el Evangelio para unirse a una iglesia. O sea, ¿cuál es el requisito para yo ser miembro de una iglesia? Que yo entienda el Evangelio, que yo acepte la verdad del Evangelio del Señor Jesucristo. Amén. Una de las cosas, hermanos, que debemos ver cuando hacemos, y es lo que nos explica aquí en la página 43, cuando nosotros entrevistamos a alguien, a un prospecto para la membresía de la iglesia, es ver cómo él entiende el Evangelio. ¿Qué sabe el Evangelio? ¿Realmente has entendido lo que es ser un creyente, hermano? Porque fue como Pedro le dijo a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando leemos el Evangelio, hermano, según San Juan, por ejemplo, al final, en el capítulo 20, ¿qué nos dice? Dice que el Señor Jesús hizo muchas señales, las cuales no están escritas ahí en ese libro. Dice, pero estas se han escrito. ¿Para qué se escribieron las señales que se escribieron? Para el que la lea, para el que la escudriña, para el que la estudia, entienda que Jesucristo es el Mesías. Jesucristo es el Mesías, es el Cristo, el Hijo de Dios. Dice, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, en otra palabra, hermano, el requisito fundamental para que una persona sea miembro de la iglesia es que sea un verdadero creyente. Y eso se confirma, hermano, a través del testimonio de la persona, a través de lo que la persona puede decir de lo que ha pasado en su vida, a través del conocimiento de la persona de Jesucristo. Amén. Vamos a la página 44, hermano. Dice la fe. Dice, he dicho que la membresía eclesial empieza cuando la iglesia local confirma la profesión de fe de la persona, como Jesús hizo con Pedro. Dice, para facilitar este proceso, las iglesias a menudo utilizan una declaración de fe para asegurarse de que todos los que participan en la entrevista dicen y creen la misma cosa. Por ejemplo, yo no voy a pertenecer a una iglesia o no me voy a ser miembro de una iglesia si yo no creo que Jesús es Dios. Entonces, ya eso sería un requisito para cuando se le hace un examen a una persona, ¿qué tú crees de Jesús? Dice, en la iglesia primitiva, algunos negaron que Jesús fuese completamente humano. Nosotros podemos ver que el Evangelio, la primera carta del apóstol Juan, fue escrita precisamente para atacar a grupos gnósticos que decían que Jesucristo no era humano, que Jesucristo no se había encarnado, que negaban la verdad de la encarnación. Ahora veamos cómo el apóstol Juan exhorta a la iglesia a analizar este asunto. Mire, por ejemplo, en 1 de Juan capítulo 4, versículo 3, 1 al 3. Dice, amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Dice, y todo espíritu que no confiesa
que Jesucristo ha venido en carne, o sea, todo aquel que niega la encarnación de Jesucristo, no es de Dios. Entonces, yo creo que un requisito o los requisitos que uno puede ver para una membresía es que usted realmente pueda dar testimonio de que usted ha conocido de Jesucristo como su Señor y Salvador personal y que usted entiende y acepta la doctrina que profesamos a través de la palabra de Dios. Dice, había profeta, página 44, que es la 108 del libro, había profeta que decían, sí, yo también creo en Jesús, soy uno de los suyos. Pero Juan dice, necesitáis probarlo, puede que no sean de lo nuestro. Dice, han pasado 2000 años y la falsa enseñanza no ha hecho otra cosa que aumentar. Por este motivo, muchas iglesias tienen declaraciones de fe que se refieren a Dios, a las Escrituras, al pecado, a la salvación, a la iglesia y a la segunda venida de Jesucristo. El objetivo de pedir a una persona que confirme una declaración de fe no es para confirmar a teólogos profesionales, sino para confirmar a cristianos. No es para que usted confirme que usted es un gran conocedor de la Biblia, pero por lo menos los fundamentos de la fe, un nuevo creyente o un creyente debe conocerlo. Dice, observa los requisitos de Jesús. Cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Mateo 18, versículos 4 y 5. Dice, en otra palabra, las iglesias deben sintonizar sus oídos buscando el quebrantamiento dado por el Espíritu Santo y la humildad ante Dios. ¿Cómo suena un quebrantamiento como este? Suena algo parecido a esto. Sí, soy un gran pecador, sí soy culpable de juicio, pero gloria a Dios, Jesús murió en una cruz por mi pecado. Ahora Él es mi Señor y le sigo. Dice, y hace la pregunta, ¿cómo suena un corazón humillado como este? Suena como empezar a entender la sana doctrina y como un corazón que confía en lo que la Biblia dice acerca de Dios y de nosotros. Ahora, hermano, dice el arrepentimiento. El cristianismo no comienza solo con la fe. Por consiguiente, tampoco lo hace la membresía de la iglesia. Ambos comienzan con el arrepentimiento. ¿Qué fue lo que Jesús predicó? Jesús predicó, su predicación fue, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Eso lo vemos, ¿verdad? En Mateo capítulo 1, en Marcos 1, 15. Dice, el arrepentimiento es fruto del quebrantamiento dado por el Espíritu Santo, como la sana doctrina y la fe. O sea que debe haber un verdadero arrepentimiento. La persona debe reconocer, hermano,